Bueno, y llegamos a la zona lumbar y a la pelvis. Hemos hablado en el vídeo anterior de cómo el estrés se somatiza, se exterioriza y se expresa en la zona cervical con un aumento del tono rotatorio cervical a la derecha y una adaptación dorsal hacia la izquierda. Y por supuesto no puede ser de otra forma que en la zona lumbar hiciese una contrarrotación hacia el lado derecho. Vamos a verlo aquí en este esquema que nos guiaremos mejor. Hablábamos, ¿verdad?, en el segundo vídeo, como había este aumento de rotación a la derecha, la escoliosis dorsal izquierda, y a nivel de la charnela dorsolumbar tiene que hacer una contrarrotación presentando una giba lumbar derecha. Esa sería la adaptación, como expliqué anteriormente, de la columna hacia el estrés. Bien, pero esto va a provocar que luego el sacro, en la charnela lumbosacra, haga otra contrarrotación. Y el sacro se va a orientar hacia la izquierda. ¿Vale? Hacia la izquierda. Y lo va a hacer, no se va a rotar a la izquierda en cualquier posición o sobre cualquier eje. Lo va a hacer sobre el eje izquierdo, como habla Mitchell. Va a provocar un sacro anterior izquierdo sobre el eje vértico izquierdo, ¿verdad? Se va a orientar hacia la izquierda. Y esto va a provocar toda una adaptación en la pelvis y en las extremidades inferiores. Bueno, esa adaptación te la explico ahora. Simplemente concretar que, según Mitchell, este sacro izquierdo, tan vinculado, como os digo, al estrés, el único síntoma que produce es rigidez en cinturón, como llama él, una rigidez sobre todo matutina, o después de estar mucho tiempo quieto, los primeros movimientos se hacen rígidos, la persona nota eso, endurecimiento en esa zona, no llega a ser ni dolor. Pero lo cierto es que yo lo que veo en la consulta, en la práctica clínica diaria, es que este sacro anterior izquierdo sobre el eje vértico izquierdo va o acaba yendo acompañado de un bloqueo de la quinta vértebra lumbar, de la quinta, de la L5, en una postura siempre igual, en extensión, rotación izquierda y inclinación izquierda, ¿de acuerdo? Este sacro, que sería, como mucho daría esta rigidez en cinturón, va a ir acompañado con una L5 en RS izquierda. Bien, ese tipo de bloqueo, como hemos visto en otros vídeos, en la nivel cervical produce el mismo a nivel lumbar. Una RS izquierda es una hipercompactación de las dos caries articulares, una inclinación hacia la izquierda y una rotación hacia la izquierda. Y eso va a provocar la compresión del disco, del anillo fibroso del disco, en la parte posterior derecha. En cualquier momento de flexión tenemos la hernia discal pues servida, ¿verdad? En cualquier momento. Bien, por tanto podríamos sacar como conclusión, y así es, y lo observaréis en la clínica si lo veis desde el punto de vista, cómo estos problemas de estrés que acaban en sacro izquierdo van acompañados de una lesión que puede acabar provocando una hernia discal izquierda. Una hernia discal provocada por ese bloqueo en RS izquierda de la quinta lumbar, ¿de acuerdo? Ese matiz es importante porque normalmente el paciente no viene a la consulta con una rigidez en cinturón, que puede ser. Viene sobre todo con problemas ya más graves, más evolucionados, como puede ser una ciática, una ciatalgia o una hernia discal. Ya explicaré en el siguiente vídeo que esta vértebra, esta quinta lumbar en RS izquierda, en el fondo es una vértebra inestable, es una vértebra hipermóvil que se acaba bloqueando porque es inestable. Pero es inestable porque hay una zona que es excesivamente rígida, que es la zona dorsal baja lumbar alta, ¿vale? Ya vemos que está muy vinculado, si lo vemos desde el punto de vista del estrés, muy vinculado al riñón, ya que el riñón es el órgano que acaba, es el último escalafón del estrés, es como la batería del organismo. Cuando uno está cansado, pues es el riñón el que acaba fallando y provocando esta rigidez y como consecuencia esa hipermovilidad en la quinta lumbar, ¿de acuerdo? Bien, pero toda esta adaptación continúa con la exploración que provoca esta espiral descendente derecha. Va a conllevar una exploración. Este sacro izquierdo tiene una exploración muy precisa, el que no haya estudiado Mitchell, que es un poco la que voy a especificar ahora. Lo va a hacer con un paciente en la camilla, ¿vale? Incluso paralelamente la puedo ir también escribiendo en la pizarra. Bien, vamos a poner primero el paciente de pie, ponte de pie. Según Mitchell, un sacro izquierdo, este es el sacro, que se bloquea por culpa del estrés. Un sacro izquierdo tiene una exploración peculiar. De pie, vamos a ver a la paciente que tiene una cresta ilíaca izquierda más alta respecto a la derecha, ¿de acuerdo? De pie. Podemos ver también esa giba lumbar que hemos hablado de tono rotatorio cervical del derecho, giba lumbar dorsal izquierda, lumbar derecha, la podríamos ver de pie. De hecho, le podemos doblar y ver si tiene algún tipo de giba. Si es un sacro izquierdo, en principio habría una giba lumbar derecha.
como digo, a diferencia de altura de crestas, podríamos ver incluso que efectivamente el sacro está orientado hacia la izquierda. Lo vemos fácil así porque el glúteo izquierdo sobresale más sobre el derecho, ¿de acuerdo? Vemos que esta simetría, también lo vamos a ver de pie, de frente, que ese sacro izquierdo conlleva la pelvis esa típica que vemos, que es una pelvis anterior derecha, posterior izquierda. Es como si hubiera una torsión pélvica, y este ilíaco anterior derecho, posterior izquierdo, no es más que la consecuencia de la adaptación a este sacro anterior izquierdo, ¿de acuerdo? Si le ponemos a la paciente sentada, siéntate mirando para allí, vemos que esa diferencia de altitud o de altura de las crestas ilíacas se mantiene. La izquierda sigue siendo más alta que la derecha. Luego no es una dismetría lo que nos está marcando esa diferencia de altura, sino es esa torsión del sacro, ¿verdad? Esa pelvis más elevada del lado izquierdo. Aquí sentado aprovecharemos para hacerle un test de flexión para ver la movilidad de la sacroiliaca. Vamos a seguir la movilidad de las EIPS y veremos que al doblarse hacia adelante, se dobla hacia adelante, si hay un sacro izquierdo, el lado derecho se moviliza más, tiene más rango de movilidad. Si hay un sacro izquierdo, tiene que ser así. Toda la exploración que estoy citando hasta ahora, más el test de movilidad del lado derecho aumentado, ¿de acuerdo? Incluso aquí también podemos ver la sensibilidad. Veremos que al palpar las dos IPS, la izquierda es mucho más sensible que la derecha. De alguna forma ya nos está diciendo que hay una hipermovilidad de la L5, una inestabilidad que acabará con el tiempo en una L5 en RS izquierda, ¿de acuerdo? Ponte un poco boca arriba. Bien, vamos a plasmar un poquito esto que hemos hecho ahí en la pizarra. Aquí tenemos al paciente en bipedestación de pie, con, repito, la cresta ilíaca izquierda más alta, la derecha más baja. Aquí tenemos, lo he visto de frente, como la EAS derecha era más caudal, mientras que la izquierda más cefálica, es decir, hay una torsión pélvica, un ilíaco anterior derecho, posterior izquierdo. Hay un test de flexión, sentamos y esa diferencia de altura se sigue manteniendo. Y hay un test de flexión positivo del lado derecho. Test de flexión sentado, perdón, lo ponemos aquí, positivo de la derecha. Claramente, si es un sacro izquierdo, veremos esta exploración, ¿de acuerdo? Y como he dicho anteriormente, pues podríamos ver esta giba lumbar, que sería lo propio como adaptación a la escoliosis lumbar dorsal izquierda y lo cervical, ¿de acuerdo? Pero sobre todo a este nivel podemos explorar, nos hemos fijado más en la zona lumbar, en esa giba lumbar derecha, que, por cierto, según Mitchell, esta giba es inconstante, no aparece siempre. Yo voy a matizar, porque viendo desde el punto de vista, creo que sé por qué es inconstante. Si hay un sacro izquierdo, esta giba aparece siempre. El problema es que hay veces que este estrés, lo mismo que produce esta adaptación miofascial, este estrés puede afectar a algún órgano, por ejemplo, al intestino delgado. Una irritación del intestino delgado, esto lo comenta, lo cita bien Busquet, provoca un tipo de escoliosis lumbar y un tipo de adaptación en la pelvis que es diferente. Una irritación del intestino delgado provoca una giba lumbar izquierda, ¿vale? Y provoca incluso que la pelvis derecha esté más alta. Con lo cual hay veces que este estrés puede expresarse de forma muy pura en esta espiral descendente derecha, en este tronco hacia la derecha, pelvis hacia la izquierda, con ese sacro izquierdo, pero hay veces que puede coexistir con una irritación intestinal, también producto del estrés o producto de una incorrecta alimentación o de una intolerancia alimentaria, que varíe la exploración porque esa irritación intestinal produce una giba izquierda, por ejemplo, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Por eso matizo, en general, si solo hubiera un sacro izquierdo, en el estudio que hice con niños, y que estos, salvo alguna intolerancia alimentaria, no tienen porque tienen intestino todavía mal, todos tenían una giba lumbar derecha. Cuando vemos una espiral descendente derecha pura por estrés nervioso, hay una giba lumbar derecha. Pero como te digo, frecuentemente no vas a verla si el intestino está irritado, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver más parte de la exploración, porque lo hemos visto de pie, lo hemos visto sentado. Vamos a verle en decúbito supino, que sería esta postura. Pues en el decúbito supino vamos a ver que si hay un sacro izquierdo producto de estrés, tiramos bien de las piernas, la derecha va a ser más larga respecto a la izquierda, esta va a ser más larga respecto a esta, y la izquierda más corta, falsamente corta, porque en el fondo no es una pierna corta de verdad, no es una dismetría. La pierna parece más corta porque hay una torsión pélvica, ¿de acuerdo? Hay un laco posterior del lado izquierdo. Pero además de ser corta, como digo, estará rotada externamente respecto a la derecha, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver frecuentísimamente. Luego las cadenas musculares nos explicarán un poco esto. Por lo tanto, lo podríamos apuntar aquí.
En decúbito supino, la pierna izquierda es más corta y la derecha es más larga. ¿De acuerdo? Seguiremos viendo en decúbito supino como la EAS, la espina ilíaca anterosuperior, la izquierda es más cefálica y la derecha es más caudal, ¿vale? Lo podremos ir viendo, irnos a sus espinas ilíacas y observar cómo esta izquierda está más elevada y la derecha, en definitiva, hay esa torsión pélvica tan frecuente. Que yo insisto, esa torsión pélvica está dentro del contexto de un sacro izquierdo, ¿de acuerdo? Y ese sacro es consecuencia de esa torsión lumbar, dorsal y cervical, ¿de acuerdo? Luego también podemos apuntarlo en la pizarra, que hay esa torsión pélvica con esa espina ilíaca anterior izquierda, o sea, con esa espina anterosuperior, o sea, la espina ilíaca izquierda más elevada y la derecha más baja. Hay otro test también que hago frecuentemente, que es este de la flexión de rodillas. Si hay un sacro izquierdo con muchísima frecuencia, aparece esto que vemos aquí en la imagen, que esta pierna derecha queda más alta que la izquierda, ¿de acuerdo? Hay una asimetría que parecería en este caso que tiene la pierna derecha más larga o el fémur más largo. No, es un problema de que el sacro está mal asentado por ese sacro anterior izquierdo, ¿de acuerdo? Eso se ve frecuentísimamente, pues aquí podemos poner eso, que la pierna derecha, la rodilla derecha en este test está más elevada y la izquierda más baja. Y finalmente podemos poner a la paciente boca abajo, ponte boca abajo, y observar cómo el ángulo inferolateral del sacro izquierdo está más hacia el techo, más elevado, mientras que el otro está más hacia la camilla, ¿de acuerdo? Yo pondría aquí boca abajo, su sacro, me voy al ángulo inferolateral y el izquierdo, si hay un sacro izquierdo, el izquierdo está elevado hacia arriba. El derecho está más pegado a la camilla, ¿de acuerdo? Ahí podríamos verlo. Lo hemos visto de pie, viendo como el glúteo izquierdo sobresalía más respecto al derecho. Y aquí también podríamos observar si existe esa jiba lumbar, el lado derecho, que es lo propio del sacro, como digo, es lo propio del sacro anterior izquierdo. Si hubiera un problema intestinal, esto podría dar, como dice Mitchell, es inconstante, podría dar otra visualización, ¿de acuerdo? Esta sería la exploración o el resumen de la exploración de un sacro anterior izquierdo. Hay más, se podrían ver más cosas, evidentemente. Vamos a verlo desde el punto de vista de las cadenas musculares. Ponte un poquito de pie. En el fondo, ya hablábamos en el primer vídeo, cómo el estrés provocaba una asimetría en la nuca, provocaba un aumento del tono rotatorio cervical derecho, dorsal izquierdo, lumbar derecho, y luego la adaptación de la pelvis hacia la izquierda. Bien, pero en cadenas musculares esto se traduce en que el tronco está rotado hacia este lado y la pelvis hacia este lado. Vale. Esto conlleva, es como en el primer vídeo que os hablaba del tractorista, que se había tirado muchos años girar hacia este lado. Cuando una persona, en este caso por el tractor, pero en este caso por estrés, tiene un aumento del tono que produce estas rotaciones, porque este aumento del tono es de esta cadena muscular, la cadena cruzada anterior derecha, que dice Busquet. Esta cadena cruzada anterior derecha se va a continuar en la pierna por una cadena de cierre, en la que están implicados el psoas, aductores, mientras que, si lo vemos por la parte de atrás, esta cadena cruzada anterior derecha es sinérgica a esta cruzada posterior izquierda. Ambas dos son sinérgicas, que estimulan a que el tronco esté ligeramente torsionado hacia la derecha, por culpa del estrés. Es un tronco torsionado hacia la derecha que está, diríamos, adaptándose a la columna cervical. Bien, como decía, cadena cruzada posterior izquierda. Y esto se va a continuar por lo que llama Busquet la cadena de apertura de la pierna izquierda. Un aumento del tono de la cadena de apertura. Cadena de apertura compuesta en parte por el piramidal, el glúteo mayor mediano, el tensor de fascia lata, bíceps, porción larga, porción corta, etcétera, etcétera. Es decir, la cadena de rotación externa de la pierna. Por eso, este aumento de cadena de rotación externa de la pierna, ponte boca arriba, es la que es responsable de que frecuentemente en sacro izquierdo la pierna izquierda esté rotada externamente, como te había explicado anteriormente, ¿de acuerdo? O la derecha rotada internamente. ¿Por qué? Aquí hay una cadena de cierre de rotación interna y aquí una cadena de apertura o rotación externa. Es una adaptación a esa pelvis, a ese sacro izquierdo, ¿de acuerdo? Que a su vez se está adaptando a la zona lumbar, dorsal y cervical, ¿de acuerdo? Por eso en la pizarra podríamos añadir, haremos con otro color, que estas cadenas serían esta retraída, este se ve poco, vamos a verlo con el azul. Esta cadena, pues esta menos todavía, pues al negro, que ese no falla. Esta cadena muscular retraída con una cadena de cierre, y esta cadena, y si lo viéramos de espaldas, sería esta cadena muscular posterior izquierda retraída con la izquierda una cadena de rotación externa, ¿de acuerdo?
Por eso, incluso aquí se pueden hacer testes de alargamiento, acortamiento, que no me voy a poner a explicarlos, pero dan una serie de test de alargamiento y acortamiento, el test de Tanwin, diferente en cada pierna, porque cada pierna tiene una cadena muscular que predomina. Repito, una cadena muscular que está adaptándose a la pelvis y a la zona dorsal, lumbar, dorsal y cervical. ¿De acuerdo? Bien, esto es importante y es relevante porque toda esta exploración, vamos a borrar todo esto, toda esta exploración va a determinar una serie de lesiones. Que en una pierna haya un aumento del tono de una cadena muscular, en la derecha la de cierre o en la izquierda la de apertura, va a facilitar que, por ejemplo, esa persona cuando haga ejercicio físico hay una serie de músculos que estén trabajando más y que se hagan una tendinitis, por ejemplo. Y le echaremos culpa al ejercicio físico. Sin embargo, es un ejercicio físico simétrico, por ejemplo, puede ser correr, sin embargo el cuerpo ya no está simétrico. Luego partes del ejercicio físico, pero partes de un cuerpo que está desequilibrado de inicio. Asintomático al principio, pero desequilibrado. Entonces, este tipo de espiral descendente derecha, le llamamos espiral por la torsión del tronco hacia la derecha y hacia la izquierda, pues va a facilitar, por ejemplo, que haya, como te he hablado antes, la hernia discal L5-S1 izquierda. Pero a nivel de cadenas musculares va a facilitar que haya un síndrome de pirámide izquierdo. Va a facilitar una condromalacia rotuliana izquierda. Fijaos que hablo de que tiene una cadena de rotación externa más hipertonificada. Dentro de esa cadena de rotación externa, la pierna izquierda, está el vasto externo. Si un vasto externo está muy hipertonificado, tiene un exceso de tono por culpa del sacro, pues el vasto interno se va a acabar fatigando. Entonces, la solución no es estimular y potenciar el vasto interno más, sino quitarle tono a esa cadena de apertura. Y para eso es necesario conseguir disminuir el bloqueo de la pelvis en sacro y eje izquierdo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Va a haber múltiples patologías que van a ir asociadas a estos desequilibrios de cadenas musculares. Patologías de espalda, patologías de cadera, de rodilla, problemas musculares, tendinitis, etcétera, etcétera. Es un campo importantísimo, interesantísimo para el fisioterapeuta porque en vez de abordar solo la lesión de una forma localizada, con medios locales, tratamos la cadena muscular y no solo la cadena, sino el componente estrés que está en la raíz, en la causa de todo este desequilibrio visceral. Lo que es interesante es qué más podemos hacer aparte de la terapia manual. ¿Qué tipo de abordaje podemos emprender para tratar de estas consecuencias del estrés sobre la espalda? Esto te lo voy a explicar un poco en el cuarto vídeo. Cómo podemos afrontar terapéuticamente estos problemas miofasciales de una forma más eficaz. Por eso tienes ahí al final del vídeo, tienes en las descripciones los enlaces al resto de vídeos. Al cuarto este que te he dicho, al quinto, donde te hago unas reflexiones muy interesantes sobre el estrés y la espalda, y a los dos primeros, el que te hablo sobre el estrés general y sobre la columna cervical. Lo tienes también en el enlace que aparece durante el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.